Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante en el mundo de la investigación, el análisis de contenido. Vamos a ver qué es, cómo se usa y por qué es tan importante, especialmente en educación y ciencias sociales. Antes de meternos a detalles, ¿qué es el análisis de contenido? Básicamente es una técnica que nos ayuda a entender mejor la información dentro de textos, discursos o documentos. Se usa mucho en una investigación educativa, sociológica o hasta en comunicación. Lo interesante de este método es que nos permite analizar información de forma estructurada y con base de datos. En esta presentación les voy a explicar cómo funciona y para qué sirve. Para entender el análisis de contenido, primero hay que hablar del análisis en general. Analizar significa dividir algo en partes para entenderlo mejor. Por ejemplo, cuando un mecánico revisa un coche, no solo mira por afuera, sino que desmonta el motor para ver que las piezas funcionen y cuáles no. Y en la investigación hacemos algo parecido con los textos. Y existen dos tipos principales del análisis. El material, como el químico o el físico, donde se separan componentes reales, o el conceptual, que es cuando analizamos ideas o significados dentro de un texto. Ahora sí, ¿qué es el análisis de contenido? Es una técnica que nos ayuda a estudiar textos y discursos para encontrar patrones, ideas clave y tendencias. Se usa para entender mejor documentos legales, artículos, entrevistas y cualquier tipo de comunicación escrita o hablada. Puede ser de dos tipos. Cualitativo, cuando interpretamos significados o ideas, o cuantitativo, cuando contamos cuántas veces aparecen ciertas palabras o conceptos en un texto. Un ejemplo sería analizar discursos políticos para ver qué palabras usan más los candidatos en sus campañas. El análisis de contenido tiene algunas características importantes. Primero, es sistemático, es decir, sigue un proceso ordenado. Segundo, busca ser objetivo, aunque siempre hay cierto margen de interpretación. También combina lo cualitativo con lo cuantitativo, dependiendo del enfoque que usamos. Y por último, y lo más importante, nos permite hacer inferencias, es decir, sacar conclusiones basadas en la información que analizamos. ¿Cómo se hace un análisis de contenido? Bueno, aquí hay cuatro pasos básicos. Primero, seleccionamos el material que vamos a estudiar. Luego, identificamos categorías o temas clave. Después, organizamos y clasificamos la información según esas categorías. Y por último, interpretamos los resultados para sacar conclusiones. Este método es muy flexible y se puede aplicar a muchos tipos de documento, desde libros hasta publicaciones en redes sociales. Para aterrizarlo a un caso real, vemos un ejemplo, un estudio sobre la formación de animadores socioculturales en España. En esta investigación se analizaron leyes, normativas y textos de expertos para entender cómo se ha estructurado esta formación en el país. También se hicieron encuestas a más de 1.000 animadores para conocer su opinión sobre la educación que recibieron y qué mejorías proponen. Gracias al análisis de contenido, se pueden identificar tendencias y áreas de mejora en su formación. Ahora, veamos los pros y contras de este método. Entre las ventajas, tenemos que nos permite analizar grandes volúmenes de información. Se adapta a diferentes disciplinas y facilita la comparación entre documentos. Pero también tiene desafíos. Puede ser subjetivo si no se aplica bien. No hay un modelo único para hacerlo y requiere mucho tiempo y dedicación. En resumen, el análisis de contenido es una herramienta súper útil para entender textos e información compleja. Nos permite extraer patrones, comparar datos y sacar conclusiones que pueden ser aplicadas en educación, comunicación y otras áreas de investigación. Como todas las técnicas, tienen sus retos, pero también cuando está bien aplicada, nos da resultados muy valiosos. Espero que esta presentación les haya servido para conocer un poquito más de este método. Muchas gracias.